Amigas y amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión dominical de Telediario este 31 de mayo de 2020. Arrancamos con la revisión de los titulares. Bienvenidos. Esta semana iniciará un proceso de renegociación de los bonos para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Así lo indicó el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Este 1 de junio se reanudan los vuelos nacionales e internacionales en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, con los debidos protocolos de seguridad. En la región Costa y Galápagos, cerca de 2.500.000 estudiantes serán parte del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, al iniciar oficialmente este lunes el año lectivo 2020-2021. En lo internacional, la NASA informó que la cápsula espacial Dragon Endeavour de SpaceX se acopló con éxito en la estación espacial. (19:01). El Ministerio de Economía aplicará dos estrategias para fomentar la dinámica económica del país. Esta semana iniciará un proceso de renegociación de los bonos para garantizar la sostenibilidad de la deuda y a la par se espera que llegue a Ecuador un nuevo financiamiento de China por $2.400 millones. En marzo pasado, Ecuador suspendió el pago de intereses a los tenedores de bonos por $320 millones. El país planteó la necesidad también de comenzar un proceso de renegociación de esas obligaciones, lo que posibilitará tener un alivio fiscal entre 811 y 813 millones de dólares. El ministro de Economía, Richard Martínez, durante un conversatorio virtual, señaló que la renegociación de bonos comenzará esta semana y los resultados de ese proceso el país podrá conocerlos a finales de julio o inicios de agosto. Nosotros hemos adoptado un camino diferente, es un camino que busca consenso, que busca dar buenas señales a los mercados para garantizar una negociación amigable, y creo que hasta el momento no ha fallado esa estrategia. Esta tarea de un manejo adecuado de las finanzas públicas para blindar la dolarización vendrá acompañada de una negociación para un reperfilamiento de la deuda que posibilitaría concretar un nuevo financiamiento con China por $2.400 millones, proceso que podría concretarse entre julio y octubre del presente año, acotó el ministro Martínez. Creemos que hay una oportunidad abierta, una ventana abierta. Entre otras medidas, el Ministerio de Economía busca que las necesidades de financiamiento para el periodo 2025-2030 sean con un techo del 6% y que la deuda pública en relación con el PIB llegue a niveles del 55% en el 2025 y del 45% al 2030. Para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes, el trabajo del Frente Económico debe apuntar a sanear las finanzas públicas, empeñar esfuerzos en reducir los gastos del Estado y conseguir recursos en condiciones acordes a la dinámica de la economía nacional. Un ajuste fiscal mucho mayor de lo que el gobierno ha hecho. Segundo, conseguir crédito externo, que ya ha empezado a llegar dinero, pero tiene que seguir llegando más dinero hasta fin de año. El director de análisis semanal, Walter Spurrier, sostuvo que el camino es continuar buscando salidas para mejorar la situación fiscal por varias vías. El gobierno tiene que arreglar el problema fiscal y poner en marcha nuevamente la economía y que crezca la economía para generar la riqueza, el dinero, el empleo que nos permita superar la situación en que nos encontramos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y economistas consultados por Ecuador TV consideran necesarias las medidas adoptadas por el gobierno nacional para blindar la dolarización a través del manejo ordenado de las finanzas. Se sabe que la situación económica tras el impacto del COVID-19 es difícil. Las proyecciones así lo avisoran. Ayer circuló un documento del Fondo Monetario en el que se mencionaba, ellos pronostican una contracción de 6,7% para el PIB en este año, nosotros estimamos una contracción de 8,7%. Es decir, estamos viviendo un año sumamente difícil. Y por ello se aclara que para brindar el sistema monetario que nos rige, como es la dolarización, exportaciones y los créditos externos son fundamentales. Y sobre esa línea ha trabajado el gobierno. En el sistema financiero, los depósitos tan normales, no ha habido ningún retiro inusual, como se llama en economía, que la dolarización, no por decreto, no por insinuación de una autoridad, sino
porque está sólida, se va a mantener. Las medidas adoptadas permitirán ese orden en el manejo de las finanzas públicas para continuar adelante, acotan. Es imposible pensar que el gobierno pueda seguir transfiriendo el mismo monto a las universidades. Algo parecido pasa con los gastos. Las asignaciones que se hacen desde el presupuesto del Estado a los gobiernos autónomos también dependen del nivel de ingresos tributarios y petroleros. Si ambos se desploman, eso se tiene que actualizar a la nueva realidad. Y ahí es importante que todos los actores de la economía tengan claro el escenario que determina la pandemia y aporten a una solución. Lo más importante es la reacción del sector productivo. Hay un compromiso del sistema financiero de bajar las tasas de interés. El fortalecimiento de la reactivación productiva será el primer paso y por ello el mes que está por arrancar se vuelve clave. Alex Llanos, Ecuador TV. 19:06. La Corte Constitucional espera dirimir en esta semana el tema sobre el reajuste presupuestario de $98 millones a las universidades y escuelas politécnicas que reciben recursos económicos del Estado. Analistas consultados opinaron que la decisión del organismo constitucional es complicada porque debe pronunciarse bajo estricto apego a la constitucionalidad de la actuación del Ministerio de Economía, sin pasar por alto lo complejo del momento económico que vive el país. Es el reto que tienen por delante los magistrados constitucionales, pronunciarse bajo estricto apego en materia constitucional sin desconocer la situación económica del país que afectó el presupuesto de las universidades públicas y escuelas politécnicas por la disminución de ingresos tributarios y petroleros como consecuencia del impacto económico que provocó no solo en el país, sino a escala mundial la pandemia del COVID-19. Desde una perspectiva eminentemente jurídica, el constitucionalista Emilio Suárez considera que el dictamen de la Corte Constitucional debe apuntar a la defensa de lo que establece el artículo 355 de la Constitución. Expresamente establece que los fondos presupuestarios y las asignaciones presupuestarias no pueden ser tocadas por parte del ministerio. Es decir, el ministerio se encuentra prohibido de disminuir las asignaciones presupuestarias. Cualquier cambio de fondo que se quiera aplicar para replantear el esquema de distribución de ingresos para la educación superior pública implicaría ejecutar una reforma constitucional, acota Suárez. Lo cual sería muy discutible de si cabe o no cabe una enmienda, lo cual debería ser también controlado por la Corte porque se estarían restringiendo derechos. Mas no así si se proponen cambios en la forma para captar ingresos para ese presupuesto. Porque estamos haciendo una regulación progresiva del derecho a la educación. En esa línea, el analista en temas económicos Víctor Hugo Villacrés considera que es momento de buscar salidas ingeniosas para, acorde a la situación económica del país y sin vulnerar ningún derecho constitucional, replantear el esquema de asignación de recursos a universidades y escuelas politécnicas. Propone al menos 4 pasos: incrementar la eficiencia en la recaudación tributaria, crear un impuesto temporal a las empresas más rentables, concretar un instrumento de cobro a los patrimonios que están en paraísos fiscales y recurrir a apoyos financieros de organismos multilaterales de desarrollo. Es decir, yo creo que tienen que sentarse universidades y ministerios de finanzas a elaborar una hoja de ruta que debe tener varios elementos, entre ellos de dónde se pueden generar nuevos ingresos. Para el constitucionalista Emilio Suárez, es correcto exigir a las universidades y escuelas politécnicas un manejo eficiente de esos recursos. Y que no se destinen a gastos que seguramente no son necesarios en la actualidad. Víctor Hugo Villacrés considera que los recursos que las instituciones reciben deben orientarse, más allá de los temas administrativos, a fomentar la investigación, que los resultados de esa investigación tengan vinculación al desarrollo de la sociedad y, por supuesto, fomentar el crecimiento académico de docentes y alumnos. Cuando uno habla de universidad, no se puede desvincular el objeto del gasto con el estudio total de por qué se está realizando ese gasto, ¿no? La Corte Constitucional espera emitir su dictamen definitivo del recorte a las universidades y escuelas politécnicas en el transcurso de esta semana. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en el mismo tema, las autoridades económicas del país piden que las universidades ecuatorianas prioricen sus gastos durante esta época de emergencia sanitaria. La crisis económica derivada por la emergencia sanitaria del COVID-19 generó una disminución en la recaudación de impuestos al valor agregado IVA y la renta, rubros que nutren precisamente el presupuesto de las universidades. Ante este escenario, el gobierno realizó una nueva asignación presupuestaria ajustada a la nueva realidad económica que vive el país.
En el mismo se pide a las autoridades de educación superior revisar ciertos rubros y gastos innecesarios para no afectar al campo académico, investigativo y por ende a los estudiantes, entre ellos salarios y una mejor ejecución del presupuesto asignado. Para que convoquen a los rectores de las universidades y den muestra del nivel de eficiencia con el que se están utilizando los recursos. El año pasado se utilizaron el 87% de los recursos presupuestados. La pregunta es si es que este año se van a utilizar recursos, por ejemplo, en viajes, en viáticos, en pasajes. Hay rectores que hoy ganan más que el presidente de la República, esa es la realidad. Carlos Chamorro, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, considera que si bien es cierto que el cargo de rector exige una mayor rigurosidad en su trabajo, no es menos cierto, indica que se debe revisar ciertos salarios que superan incluso al del primer mandatario. Hay que analizar el tema de la brecha también de los sueldos, ¿no? A veces que en realidad un decano que gana unos $6,000, $7,000 corresponden justo a las actividades que realiza. De acuerdo a información gubernamental, el rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral recibe una remuneración de $6,121. El rector de la Universidad Técnica de Ambato gana $5,541. La máxima autoridad de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, recibe un salario de $4,818. Son algunos de los ejemplos. Por otra parte, Chamorro concuerda con lo dicho con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sobre la necesidad de optimizar los recursos que llegan a las universidades desde las arcas del Estado. ¿Cuánto es el porcentaje que en realidad gasta cada universidad? Si es que gasta el 100% de lo que da el Estado a las universidades, o simplemente gasta cierto porcentaje, cierta cantidad de dinero. Entonces, hay que hacer un análisis minucioso. El Ejecutivo también plantea la importancia de las universidades revisen gastos como consultorías, pagos destinados a viajes del personal académico, eventos públicos, entre otros aspectos logísticos que no sean prioritarios. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. 7 de la noche, 12 minutos, y les contamos que el canal de televisión Teleamazonas informó que sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil sufrieron un ataque con un artefacto explosivo la mañana de este domingo. El hecho no dejó víctimas que lamentar, pero sí daños materiales. La Fiscalía inició inmediatamente investigaciones sobre este hecho. El medio de comunicación, mediante un comunicado, rechazó este tipo de acciones. Esta semana es crucial para Quito, pues habrán cambios en torno a la movilidad. Preste atención a la siguiente nota para que se informe de cuándo puede utilizar su vehículo y cómo funcionará el transporte público aquí en la capital. Con los nuevos horarios de toque de queda y con el cambio del color de semáforo de rojo a amarillo en la ciudad de Quito a partir del miércoles 3 de junio, habrán también cambios en la movilidad. Es decir, el lunes 1 de junio podrán circular los vehículos terminados en las placas 1 y 2 desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. El día martes 2 de junio podrán circular los vehículos terminadas las placas en los dígitos 3 y 4 desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. Mientras que a partir del miércoles 3 de junio, cuando Quito cambie de semáforo rojo a amarillo, las restricciones de movilidad serán de la siguiente manera. El miércoles 3 de junio podrán circular los vehículos con placa impar. El jueves 4 de junio, con placa par. El viernes 5 de junio, placa impar. Sábado 6 de junio, placa par. Y el domingo 7 de junio, no circulará ningún vehículo. Es importante también indicar que se haya ampliado las horas de trabajo y se haya reducido el tiempo de toque de queda, también va a permitir que las personas tengan mayor tiempo para desarrollar sus actividades. Eso también va a ayudar a eliminar las congestiones en ciertas horas, porque antes de que se modifique el toque de queda que empezaba desde las 2 de la tarde, las personas tenían que hacer sus actividades en apenas 5 horas laborables, lo que antes lo podían hacer entre 12 y 14 horas. Eso también va a ayudar a descongestionar
Mientras que el transporte público en la capital solo funcionará con el 40% de su flota y tendrá el 30% de aforo de pasajeros. Tenemos alrededor de 500.000 personas que hemos calculado que podrían salir en semáforo amarillo. De estas 500.000 personas, cada uno de ellos hace 2 viajes mínimo, uno de ida y uno de regreso. Consecuentemente, tenemos alrededor de 1 millón de viajes que tienen que ser cubiertos por el transporte público. El bus máximo podrán ir 27 personas. Pese a que el COE nacional permite hasta un 50% de aforo. El horario según establecido del COE nacional está de 5 de la mañana a 21 horas. Durante ese periodo está programado ya el plan de operaciones con el proceso de que en las paradas que exista el debido respeto, que exista el orden de ascenso a los vehículos y que utilicen especialmente todas las indumentarias de los protocolos de bioseguridad. El municipio de Quito por cierto tiempo asumirá los costos de operación del medio de transporte metropolitano basado en el kilómetro recorrido para evitar transacciones físicas de dinero. Autoridades de la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito propondrán al COE nacional que los salvoconductos dejen de funcionar en semáforo amarillo. Pero hay muchas probabilidades que se puedan dar de baja ya esos salvoconductos en vista que la restricción vehicular también ha aumentado en días para la circulación, está siendo más flexible. Los operativos se mantendrán en puntos estratégicos de la capital para verificar que las personas respeten las restricciones, el uso obligatorio de la mascarilla y el aforo en el transporte público. Carla Arcentales, Ecuador TV. Bueno, y el municipio de Guayaquil entregó una donación de 7.000 pruebas rápidas en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. La alcaldesa Cintia Viteri constató que se cumplan las medidas de seguridad sanitaria. Los vuelos internacionales se reabren desde el 1 de junio y los nacionales desde el 15 de junio en el puerto principal. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, verificó las normas de bioseguridad implementadas en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Son las que se exigen no solamente a nivel nacional, sino también internacional, para poder mantener las medidas de bioseguridad que están relacionadas con toma de temperatura, con distanciamiento, con mascarillas, con señalización en el piso para poder mantener el distanciamiento. Los pasajeros internacionales ingresarán a partir del 1 de junio, mientras desde el 15 de junio se espera la reapertura de los arribos nacionales. Los familiares no ingresan a este aeropuerto, se quedan afuera y se retiran de aquí. Acompañada de un equipo de la Brigada Médica de Salud Municipal, la burgomaestra entregó 7.000 pruebas de detección del coronavirus. Para la toma de temperatura, la terminal aérea cuenta con 6 cámaras térmicas. Los pasajeros también deben llenar un formulario epidemiológico, debiendo someterse a la prueba. Quienes provengan de otros países donde no tengan prueba PCR, se la deberán realizar a su llegada a Guayaquil. Una vez que se ha hecho la evaluación, se lo compara con el formulario epidemiológico o la cita clínica y se determina si el paciente ha tenido o no tenido contacto con el virus o qué evaluación o denominación se le da al paciente como reactivo o no reactivo. Para el 3 de junio se espera el primer vuelo internacional. Mientras, los viajeros de los vuelos nacionales que lleguen a Guayaquil se les harán pruebas rápidas y deberán ir a cuarentena de 14 días vigilada. Los positivos irán a hoteles pagados por ellos mismos y los negativos irán a sus casas. Van a ser sometidos a pruebas rápidas en la sala que ustedes vieron arriba con 10 cubículos. Esos 10 cubículos llenarán ese formulario que explicó el doctor Morla, les harán las pruebas en el dedo para ver si tienen o no tienen COVID. Los que tienen COVID o regresarán a su lugar de origen o tendrán que estar en un hotel a costo del pasajero. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y este lunes, el día de mañana, 1 de junio, el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito reanuda los vuelos nacionales e internacionales que fueron suspendidos por la emergencia sanitaria. En la terminal de Tababela solo ingresará el pasajero. Mucha atención. Por motivos de seguridad, seguirá restringido el ingreso a familiares y acompañantes del viajero. Quienes ya tengan planificado viajar a partir de este lunes a destinos nacionales o internacionales deben acatar las siguientes disposiciones. Solo entrará a la terminal el pasajero y deberá de manera obligatoria someterse a los controles. Así lo destaca el vocero de Keyport, Luis Galárraga.
Hay una cámara térmica ubicada al ingreso de la terminal. Si un pasajero presenta una temperatura elevada, pues no podrá ingresar al terminal, no podrá volar. Para los pasajeros en arribo, hay cámaras térmicas ubicadas justamente en el arribo. Deberá acudir con al menos 4 horas de anticipación para vuelos internacionales y 2 horas de antelación para viajes internos debido al tiempo adicional que podrían tener los nuevos controles. Se pide a los viajeros hacer el prechequeo del boleto por internet. Y obtengan su pase de abordar en los servicios de web check-in que ofrecen prácticamente todas las aerolíneas en la actualidad. Los viajeros deberán respetar la señalización para mantener la distancia social. En las salas de preembarque, las sillas con estos distintivos no deberán ser ocupadas. Justamente estamos solicitando que no vengan tampoco familiares a recibir a los pasajeros que llegan del exterior. Es un cambio cultural que nos cuesta trabajo en general como ecuatorianos, como latinos, porque hemos tenido la costumbre siempre de venir en familia o en grupos de amigos a recibir a las personas que están llegando del exterior, pero lamentablemente las situaciones actuales nos obligan a cambiar a hacer ese cambio cultural, pues, y que de ser el caso, de ser necesario, pues solo venga una persona a recibir. Cada aerolínea se encargará de mantener los protocolos de limpieza y de bioseguridad en cada una de sus naves. No es necesario que el pasajero use trajes de bioseguridad para el viaje. La mascarilla sí debe usarse de manera obligatoria. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y las compañías de transporte urbano se alistan para brindar su servicio en los cantones de la provincia de Pichincha, una vez que el cambio en el color de semáforo de la emergencia pase de color rojo al amarillo desde el próximo miércoles 3 de junio. De los 8 cantones de la provincia de Pichincha, San Miguel de los Bancos se adelantó en el cambio de semáforo de emergencia al color amarillo, pero a partir del 3 de junio también anunciaron un posible cambio a ese color las autoridades de Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Mejía, Cayambe y Quito, aunque en las siguientes horas están previstas reuniones en varios de los COE cantonales para definirlo. En todo caso, en Quito, que ya se confirmó un paso al amarillo a partir de dicha fecha, la movilidad es clave para recibir a trabajadores que llegan también de los cantones vecinos. Y por ello, el transporte urbano prepara su contingente para ofrecer sus servicios, acorde a las medidas de bioseguridad establecidas. Nosotros nos estamos preparando con el protocolo que nos envió el municipio. Estamos preparando la unidad con desinfectante, el amonio cuaternario, bandejas para que suba el usuario en las gradas, desinfectante de gel y separación del personal en los asientos, está marcado en cada asiento. Vale decir, sin embargo, que el transporte intercantonal estará permitido únicamente entre cantones que tengan el mismo color de semáforo. Pero en lo que se refiere al transporte intracantonal, las acciones de control se ajustan para ponerlos en marcha cuando se active el color amarillo. Se va a prohibir que se suban vendedores a las unidades de transporte público. De esta manera se garantiza la salud de cada uno de los viajeros. En este caso, la empresa está coordinando directamente con la Dirección de Movilidad y Transporte y se harán las fiscalizaciones ya en el campo una vez que empecemos a laborar. Recuerde que si la decisión del COE cantonal es pasar del color rojo al amarillo, el toque de queda se desarrollará de 21 horas a 5 de la mañana, por lo que las actividades productivas deberán ajustarse a esos horarios para disponer del transporte público. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y a partir de este 1 de junio, el día de mañana, varios cantones a escala nacional cambian el color en la semaforización. Preste atención al siguiente reporte. Uno de los cantones que se mantendrá en rojo es Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Esto como parte de la resolución del COE cantonal. A partir del 1 de junio se flexibiliza en este sistema de semáforo en color rojo algunas condiciones de movilización. Esto es el horario del toque de queda, que actualmente es a partir de las 14 horas, será a partir de las 18 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares que actualmente circulan un día a la semana, a partir del día lunes, podrán realizarlo 2 días a la semana. No podrán circular sábados y domingos. Representantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas prestarán su contingencia para trabajar de manera coordinada con la comunidad. Tal como lo hemos venido haciendo durante todo este periodo de tiempo, controlando que se cumplan las resoluciones tanto del COE nacional como las adoptadas en los respectivos COEs cantonales. Brindando el apoyo a las operaciones de la policía.
Esto con el fin de coadyuvar y llegar a partir del día lunes, como se ha trabajado durante el inicio de esta pandemia. Según el registro del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, del 25 al 31 de mayo, 149 cantones se han mantenido en rojo, 39 tienen fecha definida de cambio a amarillo y 1 pasa a verde. 32 cantones no han realizado cambios. En Cuenca, provincia de La Suay, se resolvió mantener la semaforización amarilla durante la semana del lunes 1 de junio al domingo 7 de junio de 2020. La cultura ciudadana en un muy alto porcentaje de acatamiento de las medidas de seguridad y distanciamiento físico, así como los resultados del fortalecimiento del sistema de salud, revelan que las condiciones actuales de la ciudad presentan garantías para dar continuidad a los conceptos establecidos para la semaforización amarilla. Este 1 de junio, el COE Nacional dará a conocer la actualización en la semaforización a escala nacional, según las resoluciones de los COE cantonales. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y hasta la fecha, 8 establecimientos de alojamiento en Cuenca reabrirán sus operaciones tras ser acreditados por el Cabildo y el Ministerio de Turismo. Estas instalaciones aplicarán un estricto protocolo de bioseguridad y operarán hasta con el 30% de su aforo. En Cuenca inició el plan de reapertura progresiva de los establecimientos de alojamiento. Las autoridades del Ministerio de Turismo, junto a la Fundación Municipal encargada de este sector, iniciaron las inspecciones para verificar el cumplimiento y aplicación del protocolo de medidas de bioseguridad. Se han inspeccionado 41 establecimientos del catastro que tiene Cuenca y han pasado 8 de ellos la inspección para poder comenzar a funcionar, a aperturar sus puertas y recibir a las personas que requieran de este servicio en nuestra ciudad. Desde el 25 de mayo en Cuenca rige la semaforización amarilla y con ello se reactivaron las actividades comerciales con una capacidad del 30% de usuarios en su interior. En el caso de los lugares de alojamiento, primero deben contar con una acreditación. Después de que ellos logran cumplir toda esta implementación, se les entrega este tipo de sellos que está justamente aquí, en donde lo que buscamos es potenciar a Cuenca como una ciudad biosegura y sostenible. El Hotel Santa Lucía es uno de los establecimientos que aprobó la inspección, pero adaptó su servicio para proveer seguridad a los visitantes en medio de la pandemia. Entre los más importantes del control de ingreso mediante un centinela que tenemos al ingreso de cada local, donde esa persona se encarga de revisar el estado físico de las personas mediante un control de temperatura y la desinfección de tanto personal como clientes al ingreso. Además, se prima el uso de lámparas UV y artefactos vaporizadores para la limpieza de habitaciones. El personal fue capacitado y contarán con acompañamiento médico. Hemos instalado nosotros lo que es el room service sin contacto con códigos QR. Esto es algo que va a limitar totalmente el contacto con los huéspedes y ellos van a tener mayor comodidad. Mediante el QR ellos pueden hacernos cualquier tipo de petición, ya sea de seguridad, de limpieza o de servicio al cuarto. Los establecimientos que requieran una inspección deberán enviar un correo a la Fundación Turismo para Cuenca o al Ministerio de Turismo. Olga Velasco, Ecuador TV. Y como parte de la reactivación segura en toda la provincia, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, entregó 5.000 pruebas rápidas de COVID-19 a la Universidad de Guayaquil. El cerco de seguridad implementado en la Universidad de Guayaquil permitió detectar 22 contagios de colaboradores que se reincorporaron a sus actividades en días pasados. Con estos antecedentes, Roberto Pazley, rector del Alma Mater, solicitó apoyo a las autoridades para garantizar el retorno del resto del personal. Que el lunes que vamos a hacer el ingreso del otro 50%, puedan practicarse las pruebas rápidas del COVID para determinar que están con salud y no son susceptibles de contagio. Las 5.000 pruebas rápidas de COVID-19 que han sido entregadas equivalen al universo de trabajadores de este centro de educación superior. Reciba, por favor, en nombre del Gobierno Nacional, en nombre del Presidente de la República, estas pruebas para que sean utilizadas de la mejor manera posible y le reiteramos nuestro agradecimiento por la ayuda brindada a inicios de la pandemia como gobernador de la provincia y también ponernos a su disposición para seguir trabajando en equipo. Para hacer el reintegro del personal de la universidad, tanto docentes como administrativos, de una manera ordenada y segura, que es lo que los parámetros y los lineamientos que el Gobierno Central y el Ministerio de Salud Pública tiene como prioridad.
Pazley indicó que se trabajará para asegurar también el regreso de los estudiantes. Posteriormente seguiremos haciendo gestiones para que cuando sea de que retornen los estudiantes, si alguno tuviese síntomas de enfermedad, se les puedan practicar las pruebas pertinentes. El gobernador del Guayas indicó que gracias al trabajo en conjunto de varias instituciones de la provincia, se ha registrado una baja considerable en la mortalidad y nuevos contagios de coronavirus. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y desde este viernes hasta el domingo 31 de mayo se realizaron pruebas rápidas de COVID-19 a los transportistas urbanos de Cuenca, requisito previo al reintegro a las actividades previstas para el lunes 1 de junio de 2020, el día de mañana. 1000 choferes prestan sus servicios en la ciudad y unos 170.000 personas diariamente ocupan los 475 buses que circulan, por lo que los exámenes fueron prioritarios para garantizar la salud de conductores y usuarios. Los horarios para el servicio comprenden de 5 de la mañana hasta 9 de la noche, dependiendo de la ruta. Gracias por seguir con nosotros. Como parte de la reactivación económica, a partir del 1 de julio de 2020, Galápagos retomará sus actividades turísticas. Así lo anunció el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, durante una brigada en la que se brindó asistencia médica, se entregó pruebas rápidas de COVID-19 y también alimentos. Convertir a Galápagos en el primer destino seguro en materia sanitaria para propios y extraños es el objetivo que persigue el gobierno nacional. Así lo indicó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner. El primer día de julio, reaperturar esta actividad que es la principal actividad de las islas, el turismo, y que les va a permitir a decenas, centenas de miles de ecuatorianos y extranjeros retornar a estas Islas Encantadas o conocerlas por primera vez. En este contexto se trabaja en la construcción conjunta con los sectores productivos, creando condiciones favorables para los habitantes y estrategias que respondan a la crisis generada por el COVID-19. Estamos trabajando tanto con MIES como Planifica Ecuador y Ministerio de Finanzas para poder tener un bono y un subsidio a las familias que están desempleadas, un bono familiar de al menos unos $300 para unas 5.000 familias durante unos 4 o 5 meses de apoyo para poder soportar este bache. Esto es parte del esfuerzo que hemos hecho en materia de salud y en lograr que realmente no tengamos contagio comunitario hasta la fecha. Otro de los propósitos de la visita del segundo mandatario fue constatar la ampliación de equipamiento e insumos para la atención médica. De una cama de cuidados intensivos que teníamos inicialmente al inicio de la pandemia, llegar a 11, la entrega de las pruebas rápidas que hicimos tanto en San Cristóbal como Santa Cruz para el personal de la Fuerza Pública, para el personal de salud, pero también lo hemos puesto al servicio de la ciudadanía, esas pruebas rápidas en ambos hospitales de ambos cantones, de ambas islas, y eso nos da la certeza, la seguridad de que ya podemos empezar a pensar en el futuro. El vicepresidente indicó que se invirtieron $500.000 para fortalecer la isla Isabela y además se hizo la inauguración del renovado muelle en Puerto Ayora. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y el embajador de los Estados Unidos para Ecuador, Michael Fitzpatrick, en representación del Departamento de Defensa de su país, entregó al director nacional de Aviación Civil, Ángelo Acosta, una donación de 2.500 artículos de protección personal valorados en $14.000 para el uso de personal que labora en los 22 aeropuertos de Ecuador. La colaboración de insumos comprende 1.000 mascarillas N95, 1.000 pares de guantes de nitrilo, 265 trajes bioprotectores reutilizables y también 200 protectores faciales. Es una manifestación más de nuestro apoyo, especialmente por parte de nuestra Oficina de Colaboración de Seguridad aquí en la Embajada, con todo el sector público de Ecuador. Esta es la 6ª donación anti-COVID por nuestra Oficina de Colaboración de Seguridad de la Embajada. Ahora estamos con casi $90.000 de apoyo a todo el sector público de Ecuador para que ellos mismos, por sus trabajos, puedan dar sus servicios al pueblo ecuatoriano. Este aeropuerto y la red de aeropuertos de Ecuador es fundamental, como estamos conversando antes, es fundamental para que haya puentes áreas, no solamente dentro del país, pero conectando a Ecuador a los Estados Unidos
y a todas partes del mundo. Y les contamos que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informó en un comunicado a través de su cuenta de Twitter sobre el sismo de magnitud 5 grados registrado el sábado 30 de mayo de 2020 a las 7 de la mañana con 40 minutos, con epicentro en Balsar, en la provincia del Guayas. El monitoreo de eventos adversos provinciales indicó que el sismo fue sentido de forma leve en los cantones de la provincia del Guayas, Nobol, Juján, Salitre, Isidro Ayora, El Empalme, Bucay, Daule y también la ciudad de Guayaquil. De manera fuerte, el sismo se sintió en los cantones de San Borondón, Yaguachi, Pedro Carbo y Balsar, sin reportarse afectaciones. Mañana, lunes 1 de junio, se iniciarán las actividades académicas en el régimen Costa y Galápagos. Cerca de 2.500.000 estudiantes serán parte del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, establecido por la Cartera de Estado para precautelar la seguridad de niños, niñas y adolescentes durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Mantener una comunicación permanente entre tutores, docentes, padres de familia y estudiantes es una de las bases fundamentales para esta modalidad de estudios. En algunos casos no se ha logrado el objetivo. Les pedimos a los padres que vean que no han sido contactados, que hagan llegar su teléfono al director de la institución educativa diciéndole que nadie lo ha contactado y que, por favor, ese es el teléfono. Son 2.500.000 estudiantes de la Costa y Galápagos que iniciarán clases en instituciones educativas públicas, fiscomisionales, particulares y municipales. Alexandra Higgins, subsecretaria de Educación de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, indicó que se registró un incremento del 10% de alumnos a la educación pública, señalando cómo se trabajará en la ampliación de la oferta, tomando en cuenta el retorno a clases presenciales. El día en que volvamos a clases, ese niño tenga espacio en ese aula. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que tampoco puedo dedicarme, ¿verdad?, a ampliar creando cursos que después no van a existir. Es decir, que después no van a tener aula. Entonces, por un lado, en donde tengo aulas que tienen todavía espacios para niños, y por otro lado, que tenga el espacio físico, así sea que vaya a armar un aula, pero que haya el espacio físico. La Cartera de Estado informó que la matrícula extraordinaria y traslado se podrán realizar hasta el próximo 23 de octubre en el portal web juntos.educacion.gov.es. Higgins hizo una recomendación a los niños y jóvenes. Motivarlos a que, por favor, no dejen de estudiar, que aunque esta sea una forma diferente, igual ellos pongan de su parte e intenten hacer todo lo posible por seguir aprendiendo, porque eso les da un futuro muchísimo mejor. El periodo lectivo se desarrollará en 2 quimestres. El primero va desde el lunes 1 de junio y concluirá el 8 de octubre, y el segundo iniciará el jueves 15 de octubre hasta el 12 de marzo de 2021. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y en Quito, debido a la emergencia sanitaria y ante la falta de transporte público, se ha incrementado el uso de la bicicleta en un 600%, según información compartida por la Secretaría de Movilidad del municipio capitalino. El uso de la bicicleta se ha incrementado en la capital. Según un diario local, en Quito se hacían 30.000 viajes diarios en este medio de transporte, pero debido a la pandemia la cifra es de 196.000. Los ciudadanos se deciden por la bicicleta a veces para trabajar. Sumamente rápido, no hay tanto transporte vehicular. Lo estamos haciendo de una manera rápida y efectiva. El representante de la Fundación Biciacción coincide con que se incrementaron los traslados de los ciudadanos en bicicleta. Asegura que entre 35 y 40% son mujeres. Seguridad de la gente en la calle y en la bicicleta. Entonces, este dato de las damas en bicicleta nos da, por ejemplo, una percepción de la seguridad o del pensamiento que tiene la gente sobre la seguridad en la calle, y la necesidad de moverse ha hecho que eso salga y se venza. Menciona que es fundamental la educación y conciencia ciudadana para una convivencia armónica al compartir el espacio público. El Estado, el municipio, el ministerio debe dar las facilidades para que la gente tenga menos problemas para adaptarse, para sentirse seguro en la calle.
En ciudades como Ibarra, el uso de la bicicleta se ha incrementado en tiempos de pandemia y se trabaja en el trazado de ciclovías para facilitar los traslados, según la alcaldesa. El uso de la bicicleta es fundamental. El transporte público va a estar muy limitado. La Organización Mundial de la Salud está recomendando el uso de la bicicleta porque así usted evita el contacto con otras personas y esa es una medida para prevenir el virus. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Noticias internacionales, la cápsula espacial Dragon Endeavour de SpaceX se acopló con éxito en la estación espacial. Este sábado despegó del Centro Espacial Kennedy de Florida, en Estados Unidos. Tras un exitoso lanzamiento en órbita, la nave espacial Crew Dragon Endeavour de SpaceX se acopló con éxito en la Estación Espacial Internacional después de 19 horas de vuelo. La cápsula fue lanzada este sábado, 30 de mayo, unos minutos antes de lo previsto, a las 14 horas con 22 minutos, en un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy de Florida, Estados Unidos. Esta misión fue encargada a los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken, quienes permanecerán en el espacio durante varias semanas. Es la primera vez que una empresa privada fundada por un multimillonario lanza humanos al espacio con ayuda de la NASA. Dragon y Falcon 9 juntos tienen años de experiencia operativa, a lo que se llama como patrimonio de vuelo. SpaceX ha completado con éxito 22 vuelos de Dragon desde y hacia la órbita desde el 2010, incluidos 21 viajes a la estación espacial. Los astronautas a bordo, Hurley y Behnken, bautizaron a la nave con el nombre de Nave Endeavour. Esta tradición se remonta al programa de cápsulas Mercury a principios de la década de 1960. Según informó la NASA, el astronauta Hurley se comunicó por radio con la Tierra y dijo: "Hemos elegido Endeavour por algunas razones. Una, debido al increíble esfuerzo que la NASA, SpaceX y Estados Unidos realizaron desde el final del programa de transbordadores en 2011. Y la otra razón es un poco más personal para Bob y para mí", manifestó el astronauta. El programa Artemis, como se lo conoce, tiene como objetivo poner nuevamente a los astronautas de la NASA en la superficie lunar en el 2024. Y enseguida les presentamos un perfil de los dos astronautas encargados de esta nueva e histórica misión espacial. Douglas Gerald Hurley nació el 21 de octubre de 1966 en Endicott, Nueva York. Es un ingeniero estadounidense, expiloto del Cuerpo de Marines y actual astronauta de la NASA. Seleccionado como piloto por la NASA en julio del 2000, Hurley se sometió a entrenamientos en agosto del 2000. Piloteó las misiones del transbordador espacial STS-127 en julio de 2009 y STS-135 en julio del 2011, el vuelo final del programa del transbordador espacial. Se lanzó al espacio por tercera vez como comandante de Crew Dragon Demo 2, el primer vuelo espacial tripulado desde suelo estadounidense desde STS-135. También fue el primer marín en volar el FA-18 y F Super Hornet. Su distintivo de llamada es Chunks y a veces se lo menciona con este nombre en los bucles de comunicación. Robert Louis Behnken nació el 28 de julio de 1970. Es un astronauta, ingeniero y ex jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA. Behnken tiene un doctorado en ingeniería mecánica y el rango de coronel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en donde sirvió antes de unirse a la NASA en el 2000. Voló a bordo de las misiones del transbordador espacial STS-123 en el 2008 y STS-130 en el 2010, como especialista en misiones, acumulando más de 708 horas en el espacio, incluidas 37 horas de caminata espacial. Tras la jubilación del transbordador espacial, Behnken fue jefe de la Oficina de Astronautas del 2012 al 2015. Asignado a la cápsula del Dragon SpaceX en 2018 como parte del programa de tripulación comercial de la NASA, Behnken se lanzó a bordo de la primera misión tripulada de la nave espacial con su compañero astronauta Doug Hurley este 30 de mayo del 2020. Vamos a revisar más información internacional. Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd en manos de efectivos de la policía de Minneapolis se multiplicaron en varias ciudades de Estados Unidos. Veamos. El hecho ocurrió hace algunos días en Minneapolis, en donde un policía asfixió y mató con su rodilla a un afroamericano, pese a sus ruegos de que no podía respirar. Las protestas se intensificaron este fin de semana en contra del racismo y el abuso de poder. Miles de personas salieron a las calles de varias ciudades, entre ellas Nueva York,
Los Ángeles, Houston, Cleveland, Miami y Dallas, en donde se registraron disturbios, saqueos y enfrentamientos. Las manifestaciones destruyeron comercios y edificios públicos y numerosos vehículos oficiales quemados. Las protestas duraron hasta la madrugada de este domingo. Las autoridades autorizaron la tarde del sábado toque de queda para detener a los manifestantes. Miembros de la Guardia Nacional salieron a las calles. Según información de la policía, 3 personas fueron heridas con bala. Una de ellas falleció. Se trata de un joven de 19 años, mientras la cifra de detenidos alcanza más de 1.400 en 17 ciudades. La activista Tamika Mallory habla de por qué las protestas siguen en las calles de Estados Unidos tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd. No se puede tratar como un incidente aislado. La razón por la cual edificios se están quemando no es solo por nuestro hermano George Floyd. Se está quemando en llamas porque la gente aquí en Minnesota está diciendo a la gente en Nueva York, a la gente de California, gente de Memphis, a la gente de toda esta nación, ya basta. Y no somos responsables de la enfermedad mental que se ha infligido a nuestro pueblo por las instituciones del gobierno estadounidense y los que están en puestos de poder. Les contamos que el Hospital Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito cumplió 50 años de vida institucional en beneficio de los asegurados y afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En una ceremonia virtual se reconoció el trabajo del personal médico que trabaja en atención a los casos de coronavirus. La pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria que vive el país implicó ejecutar una profunda reorganización de esta casa de salud que cumplió 50 años de vida institucional. Sin descuidar la atención en las demás especialidades, el trabajo se enfocó en la adecuación de las áreas para pacientes infectados con coronavirus. Según datos de este hospital, a la fecha existe una ocupación del 100% en la unidad de cuidados intensivos para casos COVID. En el área de hospitalización, para las demás especialidades, la ocupación bordea el 85%. En esta emergencia, los laboratorios de biología molecular del HCAM han procesado más de 9.500 pruebas que los hospitales centinelas del IES han enviado para comprobar casos de coronavirus. En el marco de la ceremonia por las bodas de oro de esta casa de salud, las autoridades del hospital reconocieron el trabajo del personal médico que enfrenta el reto de salvar vidas y curar a los infectados con el virus. Y que ahora en esta contingencia han demostrado valor, unidad, desprendimiento y sobre todo una sola misión, sacar adelante al enfermo. En la primera línea de ataque al enemigo, quiero que resonemos un aplauso para que escuchen hasta donde estén y les llegue al corazón. Personal de salud que no ha esperado orden superior para reintegrarse a las labores. De manera voluntaria brindan ya atención según los requerimientos institucionales. De esa manera se contribuye también como efecto de solidaridad y también atendiendo el derecho a la salud que tienen otras personas. Con el compromiso que tengo con la institución, que el Hospital Carlos Andrade Marín siempre está comprometido por la mejora de salud y el bienestar de los pacientes. Pese a la emergencia sanitaria, los directivos del Hospital Carlos Andrade Marín anunciaron la apertura de los quirófanos para la realización de cirugías de alta complejidad. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y antes de finalizar, queremos informarles que en la tarde de este último sábado, en la reserva chacana de la parroquia de Pintag, en Pichincha, fue liberado Iguiñaro, un cóndor que fue rescatado luego de que fue atacado y herido en su pecho con perdigones en abril pasado. Al cóndor liberado se le colocó un rastreador para monitorear sus movimientos y preservar la especie. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. Aquí finalizamos mañana, muy temprano, desde las 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Que tengan una buena noche de domingo.